Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches para todos los oyentes de este podcast Tejamos Paz. El día de hoy, viernes 4 de abril, vamos a tener un nuevo episodio sobre esta serie de el valor de la escucha en el tejido de la paz, pero para el día de hoy he invitado a una persona muy especial. Ella se llama Luz Helena Ramírez Saavedra y va a compartir con nosotros, va a tejer con nosotros desde su historia. Una mujer polifacética, psicóloga de profesión, actriz de teatro, una mujer que ha servido a la construcción de la paz en Colombia desde todos estos ámbitos y que nos va a compartir cómo desde todos esos escenarios ella ha hecho de la escucha un estilo de vida. Una historia para contar. Bienvenida, Luz Helena, y pues quisiera empezar justamente en esta sesión de una historia para tejer, pues que nos cuentes, invitarte a que nos cuentes cómo te encontraste como persona y como psicóloga y como actriz con la experiencia de la escucha y cómo relacionaste esa escucha en este servicio que haces a la paz en Colombia. Gracias, Rosita, y qué lindo poder tener esta oportunidad de reflexionar juntas. Em, yo creo que yo nazco en el Quindío, que es un triangulito, el triangulito, la mariposa verde de Colombia, le dicen, en el contexto de una familia que tiene 2 culturas. Mi padre boyacense, de una cultura cerrada, que parece recia, áspera, ¿no? Y el contexto de mi madre, quindiana, dicharacheros, conversadores, ¿no? Em, con mucho amor de por medio, con la ayuda yo soy la primera hija de 3 y se viene la tía, la hermana menor de mi padre a ayudarnos ayudar en la crianza mía, y entonces habían 3 voces fuertes en mi crianza, la de mi padre, que más que hablar, digamos, indicaba, daba órdenes, mensajes firmes, la de mi madre y la de mi tía. Y mi tía era como un poco un eco de mi padre, pero era la auxiliar de mi madre. Y era con quien había una posibilidad de crear más como simpatía, de alguna manera, más estaba más tiempo en casa, ¿no? Sin decir que mi madre no lo estuviera, también lo estuvo mucho tiempo. En ese contexto, habían muchas órdenes. Mucho quien decía y decía y decía lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Y esta niña pues crece cumpliendo las órdenes de la casa, muy juiciosa, muy obediente, decían todos, muy tan bonita la niña, tan quietecita y tan juiciosita, dijo una vez mi hermano, ya estando él en la adolescencia y yo un poquito más grande, en medio de una pelea. Ay, sí, usted tan juiciosita siempre, tan calladita. Y eso a mí me voló, porque yo decía: "Yo, calladita y juiciosita, ¿de dónde, por Dios?". Y claro, recordé ahí que, en efecto, yo fui una niña de hasta los 8 años, 7, juiciosita y calladita, por miedo, porque tenía miedo de hablar, no había a quién contarle lo que yo realmente sentía, muy digamos, era un amor lleno de condiciones, pues, que hacían que la niña hiciera lo que había que hacer. Y de pronto en ese hay que hacer cosas, mis padres me metieron al teatro. Y el teatro fue como un lugar de magia para la niña, fue como el espacio donde realmente podía ser lo que la niña era, que ni mis padres ni yo sabíamos qué era, ¿no? Porque era un espacio de juego, de hacer y hacer y hacer y solo jugar. Y yo creo hoy lo digo con total certeza que fue el teatro el que cambió mi vida y la vida de mi familia y la que hace pues, la profesional que hoy soy, porque el teatro puso una pausa en el camino, hizo una pausa bonita en el poder Luz Helena explorar quién era sin las órdenes de otros, sino siendo ella misma y conociéndose a través de otros personajes. Creo que eso fue supremamente importante en la historia de esa niña, que ya en la adolescencia, pues, ni fue juiciosita, ni fue
calladita, justamente porque había encontrado ahí el misterio poderoso de poder escucharse a través del cuerpo. El cuerpo fue como ese primer lugar de encuentro con quién era yo. Y el poder saber quién era yo, pues también me pudo ponerle la voz a otros, ¿no? Como que la escucha de mí misma hizo que pudiera empezar a ver que finalmente todos éramos personajes. Después del espacio teatral, yo llego a un espacio pastoral, en el encuentro juvenil de la diócesis de Armenia, y ahí empezaron a hacerme preguntas de mi relación con mi familia, de qué era amar a los otros, y empecé a encontrar otras respuestas de quiénes eran mis padres. Como que había una Luz Helena que juzgaba mucho a esos padres porque no habían hecho lo que ella necesitaba, no la habían abrazado como ella quería, siendo muy consentida, mucho, pero había un reclamo frente a los abrazos y frente a las órdenes de tener que vestir de cierta manera o peinarse, o que que aún son muy propias de mi madre, pero que hoy Luz Helena convive con ellas de otra manera. Ese encuentro juvenil me hizo preguntarme cosas y entender que el amor tenía muchas maneras de manifestarse y escuchar otras verdades de mis papás. Entonces, ya no era solo escucharme a mí, que había sido importante, sino escucharlos a ellos, desde esos ángulos de ellos. Yo, años después, varios años después, después de haber hecho varias cosas que en su momento para la familia fueron feas, como salirme de la universidad, mi madre me agradece porque dice: "Usted nos enseñó", mi madre y mi padre, "usted nos enseñó a abrazar, y a mí me enseñó el encuentro juvenil a abrazar. Y usted nos enseñó que la vida podía tener otros colores, otras formas", que es lo que el teatro finalmente ha hecho. Y eso lo dice después de una presentación de teatro mía en Bogotá, después de yo haberme volado de la casa y ellos venir a acompañarme y a verme en esta función de teatro. Yo creo que ahí la escucha tuvo como este tinte de poder pasar del mí, del yo, que fue muy importante poder escucharme desde el cuerpo y por lo tanto, como por todos los rincones del alma, porque el cuerpo tiene toda la información, poder pasar también a escucharlos a ellos y a sus verdades y mirar la vida con esos otros colores, ¿no? Y luego en la universidad yo entro a estudiar psicología y tengo que decir que a los psicólogos, por lo menos en la generación que yo estudié, no nos enseñaban a escuchar, nos enseñaban a preguntar, a hacer preguntas, a observar. Pero la escucha la aprendí años después en el ejercicio como de la vida misma, permitirme entender que como que habían muchas verdades, que las verdades tenían muchos colores, que podíamos escuchar con las orejas, pero que también podíamos escuchar con una mirada, con una caricia, que a veces el gesto de alguien al que tú no le dices nada, pero le entregas un café en la calle o le das un regalo de una flor, pues también es una manera de decirle al otro, te estoy escuchando y ahí no se necesitan las palabras. Yo creo que el haberme experimentado a mí misma, primero el haberme podido escuchar y también silenciar, porque ahí el silencio tuvo un valor súper importante. O sea, yo creo que el haberme escuchado y luego haberle dado pausa a eso que yo había escuchado de mí y decir: "No sé qué hacer con esto", y como no sé qué hacer con esto, pues ahí lo dejo. También permitió como que la escucha se fuera convirtiendo en un eje muy importante de mi vida laboral, hoy como psicóloga, y ha sido un eje importante en la vida familiar, un reto importante en la vida familiar también. Hilemos fino con el invitado de hoy. En esta segunda sesión, hilando fino con Luz Helena, Luchi, como le decimos por cariño, vamos a tratar de identificar, Luchi, unas 4 o 5 puntadas que tú identifiques que son como cruciales desde tu propia experiencia. Ya nos decías, recapitulando un poco desde tu historia, nos decías que en tu encuentro con el teatro para escucharte y darte voz. Luego
vas al escenario pastoral como pastoral juvenil y luego en el ámbito profesional y descubres la necesidad de aprender a escuchar porque las verdades tienen muchos colores, muchos matices. Y que desde esos dos aprendizajes, tú identificas la importancia de hacer silencio porque una buena escucha está precedida de un silencio. Yo quisiera pedirte que nos des desde esa historia como 4 puntadas que consideres son las más importantes, las fundamentales para aprender a escuchar, porque todos yo creo que vamos poco a poco en el caminar de este podcast descubriendo lo fundamental que es la escucha, pero ¿cómo se hace eso? Tú, desde lo que has aprendido, danos unas cuantas puntadas, por favor, de cómo puede una persona en su vida cotidiana aprender a escuchar mejor. Vale, Rosita, yo creo que en mi caso la primera clave es la respiración. Diría que cuando el otro habla o lo otro me habla y yo me doy un instante de pausa para respirar, paso eso por mi vida, lo digiero en mi cuerpo y en todos los rincones del alma. Y ese momento de respirar, que está acompañado de un silencio, permite que cuando salga algo de mí, cuando la palabra o el gesto o la determinación salga cargada de lo que el otro me dijo o dijo, pero también de cómo yo recibí eso que el otro me dijo. Diría que esa es una primera puntada, la respiración y el silencio, el poder entender qué fue lo que el otro dijo y qué fue lo que yo entendí de eso que el otro dijo. Siempre preguntarme de qué otras maneras me está hablando, porque la persona está hablando con la voz, pero a veces si la voz está acompañada por lágrimas, por sonrisas o por un movimiento en las manos o en las pies o una tensión en el cuerpo, eso también habló y eso también hay que escuchar. Entonces, para escuchar hay que respirar, hay que hacer silencio y hay que leer el cuerpo humano en general, leer el contexto en el que está la persona antes de hacer algo más. A veces solo hay que escuchar. Entonces, simplemente lee eso que pasa y asiente. Esa tal vez sería otra, otra puntada. El solo acto de hacer presencia frente al otro y de decirle con tu mirada, con un pequeño movimiento en tu mano, con un gesto en tu rostro, aquí estoy, estoy contigo, estoy escuchando eso que me dices, solo eso ya es sanador. Asiente, asiente a lo que el otro dijo. Calla tu juicio y solamente corrobora que la verdad del otro es su verdad. Hacer devolución, el parafraseo que tocaba de utilizar, que simplemente recojo lo que el otro dijo, no pongo más, no quito nada, solo trato de poner lo que el otro dijo en palabras. Es muy, muy importante como poder preguntarte con eso que el otro dijo sin palabras, ¿cómo le devuelvo también eso que el otro dijo sin palabras? Y se lo devuelvo con un gesto, con un sentir o con una pequeña frase. Y también diría que una buena escucha tiene como un ingrediente fundamental el hacer la mirada como la metamirada, el close up, el zoom desde afuera. ¿Dónde está esta persona? ¿De dónde viene esa persona? ¿De dónde saldrá esa afirmación que me está diciendo, esa emoción? Desde su close up, no desde el mío. Como ponerte en los zapatos del otro y desde ahí mirar y decir, ah, ok, eso que él me dice, independientemente de si tú te la crees o no te la crees, porque esa persona que está siendo escuchada no necesita tu afirmación, no necesita que le digas que estás de acuerdo, solo necesita que la escuches. Entonces, hacer el close-up de esa verdad, hacer como la mirada desde afuera, va a garantizar que el otro realmente se sienta atendido, tenido en cuenta y probablemente sanado, mirado. Sanado es contenido, abrazado por eso que tú hiciste. Diría que esas son puntadas, pues, básicas para una buena escucha. En esa metamirada también está la mirada de lo divino en el otro. ¿Qué es lo que el otro piensa de lo divino? Desde qué mundo espiritual se está moviendo y hacerle ver eso.
Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Enlazando la trama. En esta tercera sesión, Enlazando la trama, pues Luz Helena, en primer lugar quiero agradecerte porque esas puntadas que nos diste en la sesión anterior me parece que son absolutamente claves y que están muy atravesadas por una experiencia y creo que esa es la clave también para todos los demás. Sentirnos que somos parte de ese gran tejido que es construir la paz desde lo cotidiano y en la medida en que logremos integrar todas estas puntadas en nuestro propio aprendizaje personal, pues seremos capaces de hacernos tejedores y tejedoras de paz. Por eso la invitación un poco es que ahora, ubicándote en nuestra vida cotidiana, puede ser en la vida familiar, en la vida, en los escenarios de la vida cotidiana que prefieras, nos digas cómo encuadramos, si yo aprendo a escuchar con esos tips, con esas puntadas que nos has dado, cómo eso lo encuadro dentro de ese tejido grande que es la construcción de la paz. Es decir, cómo puede transformarse las relaciones en un ambiente cotidiano si yo escucho y aprendo a integrar esto que nos has planteado como propuesta en el tejido de la paz. A mí el primer cuadro que me llega es el cuadro, pues, el que vivo diariamente, ¿no? En casa, como madre de 2 niñas y pareja de su padre. Y diría que ahí, en medio de la locura de lo que implica ser profesional, tratar de ser una madre amorosa, o tratar de ser una pareja, que acompaña, entendiendo que la historia de cada uno, pues, es una historia bonita y maluca, resulta más difícil escuchar. Y por lo tanto, es más importante tratar de construir paz desde ahí, ¿no? Y en la vida en pareja hay siempre muchos retos, muchos, por la manera como cada uno piensa, como cada uno ejecuta, por la manera como piensa que hay que hacer con el hijo o la hija. Yo diría que en ese escenario en el que papá y mamá no estamos de acuerdo con lo que la niña hace, o no estamos de acuerdo con la determinación que se va a tomar, el otro va a tomar para su propia vida, hay un reto fundamental, hay un reto de hacer silencio, de callar mis verdades, y yo lo diría en la vida en pareja con mi compañero, ese ha sido el reto y el regalo que nos sostiene. Digo el reto porque en lo cotidiano podemos dejar de escucharnos fácilmente, pero también el regalo porque hemos logrado tener episodios de solo mirarnos a los ojos y decir con la mirada: "No entiendo". Y por lo como no te entiendo, pues, hago silencio un rato para, pues, para ver qué sigue, ¿no? Y me respiro y respiro contigo para saber hacia dónde vamos. Creo que, el no creer que tengo la verdad, o respetar mi verdad, pero también creer que el otro tiene su verdad y que su verdad es también muy válida, muy importante. Y luego pasar eso al escenario con las hijas, que es complejo, ¿no? La niña demanda lo que demanda, pues, porque para eso están, ¿no? Ese es su proceso de desarrollo. Pero cuando mi hija mayor, por ejemplo, está enfurecida porque no aparece el peine o la rayita de el peinado no le queda derechito como a ella le parece y mamá no entiende de qué se trata eso de la rayita del peinado, porque la mamá con fortuna se hace una cola y no le presta atención a eso, pues la tarea de mamá es escuchar que para la niña es importante la rayita del pelo. Y que aunque para mí eso tenga un valor mínimo en mi propia vida, pues a mi hija le importa que la rayita del pelo al momento de peinarse le quede muy bien. Y me toca acercarme a eso para no generar un conflicto, me toca ser capaz de acompañarla y decirle también: "Oye, la rayita del pelo es importante y también es importante salir a tiempo". También es importante ser capaz de salir sin que la rayita del pelo esté perfectamente hecha, pero no deja, digamos, validar la verdad y la necesidad de ella, validar la mía y tratar de tejer ahí en el medio eso que sería la paz, el evitar el conflicto, no evitarlo, atender.
esa diferencia de verdades que se podría convertir en un pleito, porque sí, es un conflicto el solo hecho de pensar distinto, pero se vuelve una crisis cuando no lo atendemos, cuando no lo escuchamos. Y creo que ese es un ejercicio cotidiano de construcción de paz. En casa necesitamos aprender a escuchar nuestras verdades. Y esto resulta mucho más difícil cuando lo paso a la vida con mi madre o con mi padre. Y por eso la terapia es importante y por eso el asesor espiritual es importante. Porque con mi madre o con mi padre la historia viene cargada de memorias que hacen que sea más difícil escuchar a mi mamá. Yo quisiera poder escuchar más a mi madre, escucharla más profundamente. Pero hay un montón de cosas que aunque he trabajado por años y años en mí y en mejorar y en fortalecer esa relación, pues hay muchas veces que me gana la historia. Y también reconocer, pues mira, hoy no puedo escucharte, mamá. O sea, entiendo lo que me dices, pero no me sé mover a tu lugar. También eso es parte de construir la paz, decirle al otro, ese pedacito, yo no sé qué hacer con eso. Porque si tú lo miras en la vida cotidiana, digamos, eso que hacemos o dejamos de hacer en casa, es lo que luego pasa en el país, cuando yo no soy capaz, o en el mundo, ¿no? Cuando tenemos realidades tan duras como las que se viven, pues en este momento a nivel global, diríamos, muchos de nuestros dirigentes nunca fueron escuchados, nunca aprendieron a escuchar. Por eso hacen lo que hacen y se llevan, digamos, por delante a tanta gente, porque tampoco esa gente supo cómo comunicar eso que necesitaba. No somos capaces de escuchar al migrante que está ahí en la calle y simplemente aparece tu juicio de ese va a robarme y ya cuando estás desde el juicio, pues perdiste. Ahí ya no escuchaste, ahí ya no supiste qué pasó. Cuando tú ves al migrante y de inmediato el pensamiento que aparece es me tengo que cuidar porque me va a robar, te perdiste lo que pasaba. Ahí es importante hacer silencio, escucharte a ti y decir, mi idea acerca del migrante es tal, pero eso no significa que mi idea, mi verdad, sea la verdad. Voy a tratar de mirar desde sus ojos. Voy a tratar de preguntarme qué es lo que esa persona de verdad está necesitando. Y si yo no logro entender nada, pues está bien no hacer nada, ¿sí? También se vale, digamos, dejar de hacer. Yo creo que el darnos pausas para el no hacer o para esperar el momento en el que voy a hacer eso que me pidieron también es fundamental en el ejercicio de la construcción de la paz, como no tener que ser resolutivos inmediatamente. A veces la resolución es el hacer nada, el sentarnos ante la silla de meditación, digo yo, o ante el oratorio. Yo, digamos, hago esa práctica muy cotidianamente de sentarme a meditar, de hacer espacios de silencio diario. No sé qué hacer con esto. Ajá. Y si no sabes, pues no sabes si está bien, ¿no? Porque en el mundo, digamos, la hegemonía en la que estamos hace que seamos realmente todos ejecutores, ¿no? Estamos en un sistema que nos invita a hacer y hacer y hacer. Y la importancia por eso del ocio. No, el ocio es fundamental. Tener espacios donde lo único que voy a hacer es acostarme a hacer nada, a contemplar al otro. Seríamos mucho más pacíficos si tuviéramos más tiempo para consentirnos. Yo digo que el momento más lindo de mis días es cuando me despierto en las mañanas y le doy besitos a mis hijas por todo lado. Y anoche mi hija decía, es que cuando me monto en la cama y estoy muy cansada, mamá, como que me derrito. Eso me pareció una imagen tan hermosa. Que cuando estoy muy cansada, como que la cama, como que me derrito, mamá. Y yo pensé, eso es lo que me pasa a mí cuando yo me acerco a ella y le doy un beso. Ese me derrito, pero a veces estamos en esta locura frenética, dice mi pareja, a veces te pones en el mundo frenético del hacer y el hacer, y entonces me pierdo la posibilidad de darle los besos y disfrutar eso, que es lo que construye la paz, porque ahí es donde está el cimiento, o sea, solo podemos realmente, cuando empezamos a escuchar que el gato me hizo las caricias, que el perrito, eso es realmente ver al otro, sentir al otro y construir afectos. Y es ahí donde nacen las semillas de la paz, en casa, en casa. Por eso esto es tan importante, lo que estamos haciendo tú y yo hoy. Para tejer contigo. Y finalmente, Luchi, en esta última sesión que es para tejer contigo, pues un poco es el espacio para que tú tengas la oportunidad de invitar a los más de cientos y cientos de tejedores y tejedoras que están ya vinculándose con este podcast
para que los invites, es como tu espacio para que puedas dirigirte directamente a ellos y ellas y les invites a tejer contigo la paz desde la escucha. Yo soy una convencida de que necesitamos detenernos, detenernos a observar la vida, detenernos a mirar el paisaje, soltar el celular, darnos espacios de mirarnos a los ojos, de contemplar lo que pasa en las calles o incluso en el pedacito de pasto que tengas en tu casa. Observar, observar lo que pasa en la vida, y estamos en un mundo en el que no hay espacio para eso. Así que nos invitaría, y digo nos porque a mí misma me cuesta en algunos momentos hacerlo, nos invitaría a que nos demos tiempo para estar, solo estar presentes en el aquí y en el ahora, respirando, sintiendo, observando. Para ir al cuerpo, para sentir los latidos de tu corazón, para escuchar esa voz interior que tal vez lo único que hace es tic tac, tic tac, tic tac. Que nos demos tiempo para sonreírnos a nosotros, incluso en esos momentos en los que estamos molestas y molestos con nosotros, para reírnos de nosotros mismos, de nuestras propias incoherencias, para hablar, para desnudar también esas incoherencias. Diría que está bien que hablemos de eso que no logramos hacer siempre. Está bien decirle al otro, mire, yo lo estoy invitando a usted a que se escuche, pero yo sé que yo muchas veces no me escucho. Pero eso no significa que yo no se lo pueda invitar a hacer a usted. Significa que veo el tesoro que hay ahí, que podemos hacerlo juntos. Invitaría a darnos espacios para estar más en el abrazo, en la risa, promover la risa, a recuperar estos espacios de familia, de sentarnos a conversar. Si ya no es a la hora del almuerzo, pues a la hora de la comida o los fines de semana, pero busca el espacio de verdad. Si tu hijo solo está en la pantalla, pues entonces aprende a estar en la pantalla con tu hijo y comunícate a través de la pantalla. Si tu hija lo único que le gusta es la natación, pues entonces ve a nadar con tu hija. Si a tu mamá lo único que le gusta son los masajes, pues dale masajes a tu mamá. Y no dejes de escucharte a ti, no te violentes, como quizás no siempre quieres darle masajes a tu mamá. Recuerda que no siempre te gusta y no siempre lo hagas, pero también recuerda que a ella le gusta y hazlo de vez en cuando. Si a tu vecina le gusta escuchar la música muy duro y a ti no, pues deja a ratos de pelear con el ruido de la vecina. Date chance de dejar de pelear por ratos, porque ahí es donde construimos paz. Sí, es cierto que la vecina debería tener, digamos, más consideración contigo, pero quizás es que esa música duro es la única compañía de ella. Entonces, podemos ponernos también en el zapato del otro y decir, aunque no me gusta hoy la música de mi vecina, de pronto mi vecina necesita hoy escuchar la música duro y yo voy a respirar o me voy a ir y después le voy a ir a decir a la vecina, oiga vecina, ¿qué tal si le baja un poquito la música, no? No es dejar de reconocer mis necesidades, es muy importante reconocer nuestras necesidades, pero también reconocer que el otro tiene verdades que son las suyas, como dejemos de juzgarnos. Yo creo que entre menos consejos demos y más escucha pongamos, podemos fluir mejor, confiar en la sabiduría divina que hay en cada uno. La voz de Dios habla en el silencio, la voz de lo divino, el espíritu, esa verdad profunda se manifiesta cuando simplemente decides callarte y respirar. El consejo lo tienes tú adentro y lo tiene esa voz que está ahí y que llamamos algunos Dios, que es tu verdad profunda y que seguro está conectada con la verdad profunda del inconsciente colectivo. Bueno, con esto cerramos este episodio. Muchas gracias, Luz Helena. De verdad que ha sido un gusto contar contigo en este espacio y pues disfrutar de la enseñanza, sobre todo sobre la forma en que necesitamos aprender más a hacer silencio, a escucharnos y a escuchar a otros sin que lo uno tenga que sacrificar lo otro. Es decir, escuchar a otros no significa que tengo que renunciar a escuchar mi propia necesidad, sino que nos da más bien la habilidad de poner en diálogo las necesidades, aunque parecieran contrapuestas, y tal vez ese espacio es el que se llama paz. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.